Antes de comenzar, le quiero enviar un saludo y un gran abrazo a los 3 primeros miembros del canal, Feren Jeremías Aravena Chaparro, Purísima Carmen Donoso Faundez, y a Fanfics y Teorías Kurama. Gracias por apoyar al canal. Sin nada más que decir, empecemos con el capítulo de hoy. Capítulo 8. Era increíble, una noción tan lejana que él no fuera el último. Esta mujer, con la espalda erguida y la mirada tan despreocupadamente ignorante del peligro inminente del hueco que la perseguía, estaba empezando a frustrarlo. No podía sentir lo densa que era la presión espiritual del hueco. Nunca se había enfrentado a un hueco tan fuerte y, sin embargo, seguía persistiendo en la distancia. ¿Cuál era su objetivo, su meta? ¿Por qué perseguir a la mujer? Miró a su compañero Kinky. Mayor, más refinada y sin darse cuenta, agitando su arco como si fuera el juguete nuevo de un niño. Ya podía sentir que le venía una migraña. Detente, Siseo Ishida. Los arcos deben ser tratados con respeto. Oye. ¿Me estás escuchando? No, no lo estaba. Ishida se dio cuenta rápidamente mientras tentativamente comenzaba a empujar su arco con su mano libre. Suspiró y volvió su atención al hueco. Por alguna razón, no se acercaba, pero eso no fue suficiente para que él bajara la guardia. Consideró gritar, para detener esta farsa, pero fue más inteligente que eso. El hueco era fuerte, demasiado fuerte incluso para él. Era un milagro que ni siquiera hubiera atacado todavía. ¿Un respiro temporal? ¿O disfrutaba jugando con su presa? Sus ojos recorrieron el claro, observando los mejores caminos de escape. Por el arroyo, a través de la abertura en el bosque. No tenía nociones de poder derrotar a ese hueco solo, todavía era demasiado débil. En momentos como estos, puedes confiar en el Shinigami. Gruñó cuando las palabras de su abuelo cruzaron por su mente. No había forma de que se rebajara tanto, no cuando ellos fueron la causa de la muerte de su abuelo. Voy a necesitar que corras, susurró. Una cabeza inclinada fue su respuesta. Oh, por gritar en voz alta, esta mujer. Date prisa y corre, o tal vez simplemente escóndete. Finalmente gritó, absolutamente seguro de que había logrado hacer llegar su mensaje a través de su grueso cráneo. Ella tampoco. Sonriendo condescendientemente hacia él, como lo haría una madre con su hijo travieso, solo le dio unas palmaditas en la cabeza. No comprendía el peligro en el que se encontraba. ¿O ni siquiera sabía que la perseguían? Basta de eso, apartó la mano de la mujer y apuntó con un dedo a su rostro. Tienes que tomarte esto más en serio. Le dio unas palmaditas en la cabeza de nuevo con la misma maldita sonrisa como si él fuera el que necesitaba un control de la realidad. Ya había tenido suficiente. Alejándose del agarre de la mujer, rápidamente notó una cosa. Ella lo estaba siguiendo. Su frustración estaba creciendo de nuevo, y podía sentirla en el torrente de sangre en su cabeza. Eso, o el tic en su ceja izquierda. Suspiró, al menos ahora había encontrado una manera de alejarla del hueco, aunque tendría que liderar. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso más, se detuvo cuando el claro se iluminó con una luz azul. Se dio la vuelta para mirar la fuente y se quedó boquiabierto. Eso era imposible. ¿Cómo podría hacer una flecha tan grande? La mujer tenía una flecha golpeada en su arco, sus ojos la miraban con puro asombro. Lo movió, disfrutando de cómo dejaba pequeños rastros de partículas espirituales a su paso, y parecía completamente ridículo. ¿Cuánta presión espiritual tenía ella? De repente hizo clic, la razón por la que el hueco la perseguía y por la que aún no había atacado. Desconfiaba de su poder, pero al mismo tiempo, anhelaba su poder. Los humanos con alta presión espiritual siempre atraían a los huecos, pero su caso era simplemente absurdo. No es de extrañar que el hueco la quisiera. Y según la forma en que la mujer se maravilló con su arco, debe haber sido la primera vez que lo materializaba. Se pellizcó el puente de la nariz, dándose cuenta de lo afortunada que había sido la mujer. El hueco debió haberla visto materializar su arco y se había vuelto aprensivo. El gran tamaño de la flecha que produjo no disuadió a ese espera. No me apuntes. Gritó rápidamente. El cielo, maldita sea, apúntalo al cielo. Ella parpadeó, antes de seguir sus instrucciones. Momentos después, soltó la flecha cuando la tensión en su mano para dibujar creció demasiado. Ishida se cubrió los ojos cuando la onda expansiva de la explosión subsiguiente arrancó los árboles más cercanos y dejó una densa acumulación de energía espiritual en el aire. Maldita sea, cualquier Shinigami o Ryou podría haber sentido ese disparo a millas de distancia.
Tenían que ponerse en movimiento. Aún y no era justo, pensó, mirando el poder absoluto detrás del disparo. Había estado entrenando durante años y, sin embargo, no podía presumir de tal poder. Por eso podía disparar libremente al aire sin preocuparse por ser demasiado detectado. Sacudió la cabeza para apartarla de tales pensamientos. Si quería volverse más fuerte, solo significaría entrenar más duro. Su mirada se desvió hacia el bosque, buscando el hueco, pero ya no estaba. No había rastro de su Reiatsu que pudiera detectar. Fue asustado por la explosión. Imposible, era varias clases más fuerte que el hueco promedio. Una explosión no debería haber sido suficiente. Fue en ese momento que un gato negro entró en el claro, deteniéndose cuando sus ojos se posaron en la mujer que le devolvía la mirada. La mujer saludó con la mano, pero el gato no se movió, sus ojos fijos en la mujer. Ishida hizo un gesto para llamar la atención de la mujer, pero aparentemente, el gato era más prioritario que él. Ya fue suficiente. No más gatos, y no más materialización aleatoria de arcos. El hueco se había ido, y por lo que sabía, esto era solo un respiro temporal. Necesitaban moverse. Agarrando la mano de la mujer, la arrastró. La mirada del gato no abandonó ni una sola vez la de la mujer cuando abandonaron el claro. ¿Dónde podría llevarla? El lugar de su padre estaba fuera de discusión, y se sentía un poco resentido con su padre por abandonar su deber como Kinki. Entonces, ¿dónde? Irritado, pronto se le ocurrió una idea. Tenía un segundo campo de entrenamiento al lado de una cascada en el parque local. No había nada especial en el área, pero su agua tenía la capacidad de enmascarar el Reiatsu. La historia cuenta que solía ser un sitio espiritual donde las doncellas del santuario iban a limpiarse de impurezas antes de cualquier ritual. Él asintió, su cabeza. Podría funcionar mientras ella permaneciera cerca del área. Soltando su brazo, Ishida le indicó a la mujer que lo siguiera. Fue entonces cuando se dio cuenta. Ni siquiera sabía el nombre de la mujer. Y fue en ese mismo momento que se dio cuenta de algo muy importante cuando la mujer movió la boca. Ella no podía hablar. Nel permaneció tenso frente a Pesche y Dondochaka. Aunque el Shinigami los había guiado hasta aquí, era difícil contener la animosidad natural que sentía hacia él y los de su especie. Más aún cuando no podía exactamente obtener una lectura de sus niveles de Reiatsu. ¿Y si era un peligro para Pesche y Dondochaka? Ella lo habría tratado de manera diferente si él al menos la hubiera disuadido de tales ideas, pero todo lo que había hecho fue sonreír crípticamente. ¿Un Shinigami? Preguntó el rey de los huecos. Nel chasqueó la lengua, se cruzó de brazos y miró a regañadientes a Shirou antes de asentir. Shirou dirigió una mirada contemplativa al Shinigami. Trajo a Nel aquí, y no pudo sentir ninguna mala intención en el hombre. Bien podría escucharlo. ¿Cuál es tu objetivo? ¡Qué buen dominio!, habló el Shinigami en lugar de responder. Hay una distinción en la jerarquía del poder. Los débiles crecen y los fuertes se hacen más fuertes a través de estas espadas de Reis y esparcidas por todas partes, pero, el Shinigami sonrió con frialdad. Tú mismo los creaste y no ganas nada al consumirlos, permaneciendo estancado. Los ojos de Nel se agrandaron. Ella había asumido que las numerosas espadas en el dominio del rey eran un fenómeno natural en el que el rey mismo participó. ¿Cuánto tiempo había estado observando el Shinigami para saber tal cosa? Shirou permaneció en silencio mientras el Shinigami continuaba hablando. ¿No deseas más poder? No, fue la respuesta de Shirou. Tengo el poder de proteger, y eso es todo lo que necesito. Su respuesta dejó al Shinigami en silencio como lo había hecho con la mayoría de los otros bastolores. ¿Qué clase de hueco no desea más poder? El Shinigami suspiró. ¿Es eso así? Habló. Entonces, ¿qué harás cuando llegue el momento en que ese poder no sea suficiente? Shirou no respondió y el Shinigami aprovechó la oportunidad para sonreír cordialmente. ¿Sabes lo que ha estado sucediendo dentro de la sociedad de almas? El Shinigami una vez más cambió el flujo de la conversación. Nuevamente, Shirou no tuvo respuesta. El Shinigami cruzó los brazos detrás de la espalda antes de caminar. Verás, nosotros los Shinigami en la sociedad de almas hemos estado en un callejón sin salida durante varios siglos, fue la decisión de enviar o no a Shinigami a Eukomundo para determinar la presencia de reliquias antiguas dejadas por el rey de las almas. Eso es hasta que esta tierra sagrada fue descubierta por un pequeño escuadrón de Shinigami enviado después de mucho debate. La mayoría siendo aniquilados y el resto atrapados en el bosque de Menos. ¿Suelo sagrado?
Preguntó Shirou, con el ceño fruncido. El Shinigami no dio más detalles, dejando el asunto por completo antes de simplemente comenzar a mirar a través de las vastas dunas de Hueco Mundo. Los ojos de Nel se entrecerraron en el Shinigami. En cierto modo, entendió lo que estaba haciendo el Shinigami. Él se lo había hecho a ella después de todo. El cambio constante de tema y el uso constante de preguntas de sondeo. Había servido para desconcertarla, despertó su curiosidad para evitar la confrontación y hacer sus propias preguntas. También fue como el Shinigami se comprometió a ayudarlos. Definitivamente era un hombre astuto. Ella resopló y decidió observar cómo se desarrollaban las cosas. ¿Alguna vez te has preguntado qué separa a un Shinigami de un hueco? El Shinigami preguntó después de un breve momento. Oyou, o Shinigami, ambos son almas que han ganado poder a través de sus propias maquinaciones. El Shinigami se detuvo y miró al rey de los huecos. ¿Entiendes por qué tú y los otros Bastolordes se parecen tanto a nosotros Shinigami en la forma más fuerte de un hueco? ¿Por qué todos evolucionan de bestia a humano? Es porque nos atrae el poder de los demás. El Shinigami desenvainó su espada, pero no hizo ningún movimiento para atacar con ella. Esta es una Zanpakuto, el arma principal de un Shinigami para combatir a los huecos. Cada Zanpakuto es un reflejo del poder y el alma de dicho Shinigami, y son únicos porque en ellos existe un ser consciente. Llámanos, rey. Estamos aquí. Shirou se animó sorprendido. Voces, las oyó. Estaba seguro, supongo que eso llamó tu atención. Dijo el Shinigami. La mayoría de los Oyous consideran que una Zanpakuto es un arma simple, pero nosotros, los Shinigami, creemos lo contrario. Toma mi espada, por ejemplo. El Shinigami blandió su espada con un brazo. Su nombre es Kyoka Suigetsu. Shirou ya lo sabía desde el momento en que vio la hoja. Era una verdadera representación del alma del Shinigami, pero aún le faltaba algo, su poder, y para eso, necesitaba entender a su portador. Analizando el historial registrado no soy tan fácil, hueco. Una mujer habló. Podía verla flotando, su imagen vaga y oscurecida por sombras oscuras. No soy una mujer tan grosera como para perseguir a otro hombre, y mucho menos a alguien que no se ha ganado el derecho. Shirou hizo una mueca por el dolor repentino en su cabeza cuando la imagen de las mujeres desapareció y otra reapareció en una palabra llena de espadas. Parpadeó, y una vez más estaba mirando solo al Shinigami. El Shinigami sonrió para sí mismo mientras movía su espada a su mano derecha. Sin embargo, es una Zanpakuto simple de tipo agua, el Shinigami la balanceó hacia abajo en un amplio arco, y los ojos de Nel, Pesche y Dondochaka se abrieron como platos. Con mi presión espiritual, se convierte en un arma peligrosa. Shirou levantó una ceja confundido cuando no pasó nada. El Shinigami simplemente había balanceado su espada. Date prisa y muévete. Nel llamó de repente en advertencia. ¿De qué? Nel agarró a Pesche y Dondochaka y saltó sobre una gran aguja de roca, dejándolo atrás. Estoy sorprendido, dijo el Shinigami. Que pudiste notar mi farol sin siquiera inmutarte. Sin embargo, no hiciste nada, razonó Shirou en su cabeza. Pero independientemente, quería llegar al punto del asunto. ¿Por qué viniste aquí? Peinándose el cabello hacia atrás, el Shinigami intentó agarrar algo de su Aori, pero frunció el ceño y lo reconsideró. El Shinigami envainó su espada. Una prueba simple, dijo, con una sonrisa plasmada en su rostro. Eso, y para conocerte. Con esta simple reunión, había trazado el primero de sus planes. Con los dos gobernantes de Hueco Mundo bajo sus ilusiones, no habrá ningún hueco dispuesto a oponerse a él cuando finalmente ponga todo en marcha. Por ahora, necesitaba regresar y hacer un informe para la Sociedad de Almas. Se dio la vuelta para irse, pero se congeló al escuchar una sola pregunta. Antes, comenzó el rey de Oyous. ¿Para qué sirvió simplemente blandir tu espada? El rey de los huecos se rascó la cabeza. Lo llamaste un farol, pero ni siquiera te moviste de tu posición. Sopló un suave viento, y el Shinigami miró su espada con leves indicios de sorpresa antes de quedar en blanco, y luego cambiar rápidamente su mirada hacia Nel y su grupo. Completadas las observaciones, el Shinigami se giró lentamente para mirar a Shirou, su sonrisa forzada. ¿Qué carajo?